40 científicos de renombre han publicado recientemente un artículo académico en contra de la introducción del bisonte europeo en España. A algunos de ellos les identifico por el nombre, y en el caso de Miguel Delibes de Castro, ya cuento con una entrevista con él en el canal, en el que hablamos de asuntos como el bisonte europeo y el rewilding en general, y creo que vale la pena su visionado, así que os dejo la entrevista en la descripción. La publicación de este artículo ha trascendido los medios de comunicación de manera inmediata, y por lo tanto la impresión que ha llegado a la población general es que ya se ha cerrado el debate y que el bisonte no tiene ninguna legitimidad en la península ibérica. Yo, desafortunadamente, quizás no sea la persona más indicada para defender el bisonte porque no tengo formación como ecólogo, y además lo hago a través de mi teléfono móvil para un medio de comunicación modesto como es este canal de YouTube, pero me gustaría que no se tuviese en cuenta todo esto y que se atendiese solo a los argumentos que yo voy a dar, que nacen de una vocación personal y de muchos años de lectura e interés al respecto, y por supuesto también de mi formación académica. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre rewilding, no es desde el ámbito de la ciencia, sino del ámbito de la filosofía, pero son muchos años ya de inmersión en estos asuntos, y creo que cuento con las herramientas intelectuales y los contenidos como para hacer una defensa sólida de propuestas rewilding como es la que se está haciendo en España con el caso del bisonte. En este vídeo os invito a que me acompañéis en una lectura crítica de este artículo, en la cual me voy a detener en los asuntos que yo considero esenciales y de los que creo que se están dejando fuera muchas informaciones que son cruciales para entender por qué desde hace unos años hasta ahora estamos reintroduciendo el bisonte europeo en España. De momento en fincas privadas, pero con vistas en un futuro a que la especie viva de manera natural en gran parte del territorio nacional. Así como están haciendo también otros países del arco mediterráneo europeo, como es nuestro país hermano Portugal. Proyecto del cual también he hablado en este canal y os dejo un vídeo aquí en la descripción para que veáis. Lo primero que hace el artículo es tomar una posición política, yo diría, en contra del rewilding, porque siendo un artículo que pretende ceñirse al asunto del bisonte europeo, sin embargo, el primer apartado está destinado a deslegitimar el rewilding como una idea válida, diciendo que los ejemplos históricos que tenemos de rewilding han dado resultados negativos. Bien, lo primero que quiero decir es que el rewilding y la restauración ecológica histórica son exactamente lo mismo, no hay nada que cambie en términos metodológicos o en términos de reinterpretación del corpus de la ecología, es decir, ambas disciplinas, si queremos llamarlo así, o ambas técnicas o ingenierías ecológicas, están basadas en el cuerpo de la ecología y utilizan el mismo, por lo tanto, sistema teórico, y se basan en los mismos conocimientos para llegar a las conclusiones que llegan. Yo he tratado esto en un artículo personal que publiqué recientemente, que os voy a dejar aquí y que recomiendo que leáis, en el que explico que lo que cambia entre rewilding y la restauración ecológica histórica es la concepción de la naturaleza. ¿Cuál es la concepción de base de la naturaleza? Y en este artículo yo defiendo la idea de que históricamente hemos cargado con el prejuicio de la naturaleza como algo estable y pasivo. Este es un prejuicio que heredamos con la filosofía racionalista de Descartes y con la filosofía mecanicista de Newton, y que ese prejuicio de la naturaleza como estable y pasiva lo hemos trasladado sin querer a los ecosistemas como si fueran una imagen fija, una fotografía que tenemos que restaurar, como el restaurador de una obra de arte que quiere, diríamos, recuperar el estado inicial, por lo menos en términos estéticos, que tenía, imaginemos un cuadro, ¿no? Pero la naturaleza está viva, está en constante dinámica y evolución. Sin embargo, cuando se ha hecho restauración, que la propia idea de restauración ya está mal, porque para tú restaurar algo tienes que tener como referencia una idea fija que no existe en la naturaleza. Tú no puedes restaurar algo que está en constante evolución en base a una idea fija, ¿no? No puedes tener una referencia ecológica, como se llama en el caso de la restauración ecológica, para intentar imprimirla en el ecosistema, porque eso te fuerza a una constante supervisión del ecosistema para que no se desvíe de ese ideal que tú tienes en la cabeza que debe de ser. Lo cual en la práctica nos lleva a que los restauradores históricos, queriendo recuperar la autonomía de la naturaleza, sin embargo nunca la han conseguido. Y los rewilders sí que lo están consiguiendo, porque están dejando de concebir la naturaleza en los términos de la modernidad. Como decía, esa naturaleza pasiva, estable y como algo diferenciado metafísicamente de la cultura, que este es otro de los vicios de la modernidad,
que heredó la restauración ecológica histórica y que rewilding no tiene. Por eso rewilding utiliza especies como es el bisonte europeo, que no tenemos certidumbre de si estuvieron aquí, o utiliza especies de animales domésticos. Los animales domésticos, como son el caso de los caballos o de las vacas, de los toros, dentro de los esquemas metafísicos de la restauración ecológica histórica no tenían sentido porque había heredado ese prejuicio moderno de que la naturaleza y la cultura son algo esencialmente distintos. Por lo tanto, un caballo o un toro estaban corrompidos metafísicamente y no podían formar parte ya de la naturaleza, porque no eran puros en términos naturales, porque ya eran un híbrido entre la naturaleza y la cultura. Bien, rewilding se ha deshecho de todos esos prejuicios que, como digo, empiezan con el cartesianismo, con el mecanicismo newtoniano, etcétera, 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 y que hemos heredado hasta el día de hoy prácticamente, como vemos en este artículo. Por lo tanto, eso de que rewilding ha demostrado tener pocos resultados positivos, yo les invito a estos autores a que replanteen qué es lo que consideran rewilding, porque en definitivas cuentas, muchos de los proyectos históricos de restauración ecológica en el fondo han sido rewilding. Cuando hemos intentado recuperar una especie en su distribución histórica a través de una distinta subespecie, por ejemplo, esto se ha hecho en infinidad de ocasiones, ¿no? Cuando hemos hecho corredores ecológicos, que por lo tanto ya quebraban con la idea de la naturaleza como algo separado del ser humano, ¿no? Hay una reflexión buenísima del filósofo francés Bruno Latour que dice que la modernidad ha estado obsesionada con perseguir los hechos puros en la naturaleza, pero para comprender esos hechos puros ha sometido a la naturaleza a condiciones controladas, como por ejemplo es el caso del laboratorio, y por lo tanto ha producido híbridos, ¿no?, entre naturaleza y cultura por necesidad, ¿no? Entonces ha entrado en una obsesión, el Occidente, desde la modernidad hasta hoy, ha entrado en una obsesión por perseguir una naturaleza pura y una verdad basada en esos hechos puros de la naturaleza, pero en la medida en que avanzaba en ese proceso, cada vez más producía híbridos. Y eso se ha trasladado a todos los ámbitos, realmente, incluso no solo ya la filosofía, ¿no?, que tenemos este complejísimo problema entre el sujeto y el objeto, ¿no? El culmen de la filosofía contemporánea es este, ¿no? Cómo nos deshacemos de el observador a la hora de analizar el objeto, ¿no? Este es Kant, ¿no? Pero es que es incluso la mecánica cuántica, ¿no? Cómo podemos ahora tener la autoridad en el estado actual de las ciencias para decir que el observador no define o que no participa en la definición de la realidad. Es muy difícil, ¿no? Yo sí que soy realista, sí creo que existe la realidad al margen del observador, pero simplemente digo que todas estas categorías que nosotros usamos a la hora de juzgar el mundo son codependientes, son contextuales. Existe una codefinición entre nuestro acceso a la verdad de los objetos y nuestra perspectiva concreta. Y lo hemos visto en 1000 ocasiones. En el caso de rewilding, yo en mi artículo académico hablo, por ejemplo, de cómo hemos redefinido el caballo Przewalski, el taqui, según nuestras investigaciones científicas nos han arrojado una información u otra, ¿no? Yo hablo de que cuando en el año 2019 Nature publica que el taqui realmente es un caballo feral, no es un caballo salvaje, de repente parecía que la especie había perdido valor, ¿no? Pero realmente no había cambiado nada en el ecosistema, ¿no? Y luego 3 años más tarde, cuando Science publicó un artículo desmintiendo o arrojando evidencias contrarias, de repente el taqui, el Przewalski, el caballo Przewalski, cuando volvía a ser natural en términos metafísicos, le volvíamos a dotar de valor, ¿no? Esto significa, como digo, los ecólogos creen que tienen un acceso directo a la naturaleza y a los hechos tal como son, pero realmente la ciencia y la ecología, desde luego, porque la ecología no es como otras ciencias que pueden ser matematizables hasta los extremos que puede ser, por ejemplo, la física, la ecología está dentro de una matriz metafísica de interpretación de la realidad y categorías, como es el caso de natural, cultural, nativo, invasor, etcétera, etcétera, están en gran parte influidos por esa matriz de pensamiento metafísico que habilitan estas categorías. Esas categorías no son autoevidentes per se. Y podría detenerme aquí mucho más tiempo, pero entonces perdemos el hilo y no es el objetivo de este vídeo. Vamos a intentar responder a algunos de los argumentos que dan. Uno de los argumentos esenciales es que la distribución histórica que tenemos a partir del registro fósil nos dice que el bisonte europeo, Bison bonasus, nunca pobló la península ibérica. El único resto con el que podemos contar 100%,
cercano a la península ibérica, es un resto encontrado en la mitad sur de Francia, yo creo que está ahí más o menos a la altura de Toulouse, por ahí por esa zona, que por lo tanto sitúa a varios cientos de kilómetros, el bisonte europeo, los restos óseos de bisonte europeo más cercanos a la península ibérica. El resto de huesos que se han encontrado en la península ibérica corresponden a el bisonte estepario, Bison priscus, especie que desapareció de la península ibérica hace unos 10.000 años, un poco más, y que sobrevivió en algunas zonas de Siberia durante unos cuantos miles de años más hasta finalmente desaparecer. Dicen además que el bisonte de la estepa desaparece por el cambio climático, que el cambio en los hábitats, la desaparición de la estepa del mamut, que es como se ha denominado a este ecosistema, implicó la desaparición de todos estos animales pastadores. Aquí no voy a meterme porque, como he dicho, no tengo formación en ecología, pero hay mucha gente, muchos científicos también de renombre, de talla internacional, que también cuestionan que la expansión de los bosques en Eurasia y Norteamérica se deba solo a cambios climáticos, y plantean la hipótesis de que la extinción de toda esa megafauna, causada por los seres humanos, por cierto, hubiese podido ser responsable en la nueva constitución más densidad, más frondosa de los ecosistemas euroasiáticos y holárticos en general, ¿no? de Norteamérica y de Eurasia. Y esto es porque sabemos que los grandes herbívoros, como por ejemplo los bisontes y también proboscidios, es decir, del orden de los elefantes, generan las propias condiciones de los ecosistemas. Es decir, los elefantes en África generan la sabana. No es que la sabana preexista a los elefantes. Si tú extirpas, como hemos hecho recientemente en gran parte de África, a los elefantes, el ecosistema deja de ser una sabana y empieza a hacerse un bosque más denso, mayor densidad también arbustiva, arde con más facilidad, etc. Entonces, no estoy diciendo, no voy aquí a rebatir esta idea de que es el cambio climático el que fuerza la desaparición de estas especies, pero sí que creo que merece ser matizado porque bien sabemos que los mamuts no desaparecieron en este momento histórico, ¿no? Sobrevivieron en islas que habían permanecido aisladas de los seres humanos y solo se extinguieron cuando llegaron los seres humanos. Por lo tanto, tenemos indicios para cuestionar también que todos estos animales de la megafauna euroasiática, de la megafauna mundial casi, ¿no? Porque exceptuando África y algunas regiones de India y de algunas partes de Asia, toda la megafauna ha desaparecido con la expansión del ser humano. Si ha sobrevivido precisamente en África y en Asia es porque los homínidos evolucionaron allí y las especies tuvieron tiempo de adaptarse a nuestro poder, ¿no? Pero allí donde el ser humano llegó de manera un poco más súbita, sin una evolución previa, toda la megafauna mundial desapareció, ¿no? Y estas especies asociadas a la estepa del mamut, muchas de ellas, muchos géneros enteros y órdenes que desaparecen de estas latitudes, llevaban poblando decenas de millones de años estos territorios, soportando cambios climáticos muchísimo más fuertes que el que pudo acontecer después del Dría reciente, ¿no? Después de la última edad de hielo, ¿no? Famosa edad de hielo. Por lo tanto, creo que ya tenemos unos indicios suficientes, y yo hablo desde un punto de vista totalmente divulgativo, pero sí llevo muchos años leyendo artículos académicos científicos y rigurosos sobre este aspecto, sobre este asunto, y creo que ya tenemos una información suficiente como para cuestionar que se trate solo de un cambio climático el que causara la extinción de todos estos animales. Pero bueno, desde mi punto de vista, lo más grave de este artículo, que no digo que no esté escrito con una honestidad intelectual, no dudo de las buenas intenciones de estos autores, que como digo, yo entrevisté personalmente a uno de ellos, y si entrevisté personalmente a uno de ellos es porque le respeto intelectualmente. Es un conservacionista histórico de gran renombre y que ha hecho importantes contribuciones a la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Pero sin dudar de la honestidad intelectual de estos autores, sí voy a decir una cosa. Me parece muy grave que no se mencione en el artículo que el bisonte europeo actual es un híbrido, y esto ya lo tenemos bastante contrastado, que yo sepa. Yo aquí voy a compartir un artículo de Nature para que podáis ver que es un híbrido entre bisonte estepario y uro eurasiático, y que ambas especies, tanto el bisonte estepario, que aquí se aborda, como el uro euroasiático, que también se menciona aquí, habitaron en la península ibérica. Es decir, que aunque el bisonte europeo no tengamos certidumbre de que habitase aquí, el bisonte europeo es un híbrido, por cierto,
que no se ha encontrado ninguna evidencia previa a los 12.000 años, es decir, aparece en el registro fósil de manera súbita hace 10.000 años, y por lo tanto su aparición coincide aproximadamente con la desaparición del bisonte estepario, en este territorio por lo menos, y sabemos que tiene un 10%, en torno a un 10% de genética de uro euroasiático, que es el antepasado del toro, es el toro salvaje. Bien, el uro euroasiático, el toro salvaje que decíamos, desaparece de la península ibérica en la Alta Edad Media, que sepamos de manera totalmente fidedigna. Pero tenemos fuentes históricas que apuntan, por ejemplo, manuscritos de caza, ¿no? Los famosos libros de la Montería, ¿no? Que apuntan a que es posible que sobreviviese con posterioridad, hasta la Baja Edad Media. ¿Y por qué? ¿Por qué se cree esto? Porque tenemos escritos de monarcas que van a cazar toros, y es muy raro pensar que alguien vaya a la naturaleza y alardee de haber cazado un animal doméstico, ¿no? Lo más normal es que si un cazador, y especialmente en estos tiempos, hace alarde de haber acabado con una bestia, que sea una bestia salvaje, ¿no? Y tenemos escritos libros de la Montería de monarcas españoles hasta el siglo XIV o XV, en los que se habla de cacerías de toros salvajes. Por lo tanto, puede ser, aunque no tengamos evidencia fósil, que esta especie sobreviviese hasta hace muy poco tiempo. Y esto, como decía, me parece una falta grave del artículo porque, sin cuestionar la honestidad, me parece que es un argumento esencial. Especialmente porque el bisonte europeo es el único gran herbívoro que ha sobrevivido en Europa salvaje. Es decir, el único mega herbívoro europeo que ha sobrevivido en un estatuto plenamente salvaje es el bisonte europeo. Por lo tanto, si vamos a reactivar el nicho ecológico de un mega herbívoro, el único candidato salvaje plenamente con el que contamos es el bisonte europeo. Y si tenemos en cuenta que es un cruce de dos especies que habitaron aquí, ambas, y una de ellas hasta hace muy poco tiempo, pues llegamos a la conclusión de que tal vez es el más indicado para sustituir a estos animales. Y este es el siguiente punto del artículo, que va a abordar la cuestión de la funcionalidad, de si nosotros podríamos o no aprovechar el bisonte europeo en términos de funcionalidad de los ecosistemas, si va a ser útil, si va a proporcionar servicios positivos, si el nicho que desempeña el bisonte europeo va a ser positivo en los ecosistemas ibéricos. Y a mí me parece muy curioso porque me da la sensación de que prácticamente se contradicen. Es decir, por un lado dicen que el bisonte estepario era un poderoso pastador que comía herbáceas en la estepa, ¿no? Y que el bisonte europeo ya no es así, que el bisonte europeo es un generalista que prefiere los ecosistemas del Holoceno, ¿no? Diversos hábitats que emergen en el Holoceno. Y yo creo que aquí hay una contradicción rampante, ¿no? Porque primero dicen que el bisonte no tiene cabida aquí porque ya no existe la estepa del mamut. Y luego dicen que el bisonte europeo no vive en la estepa del mamut. Claro, efectivamente, es que esa es la cuestión, que el bisonte europeo vive en ecosistemas que sí tenemos hoy día en la península ibérica. Por lo tanto, no entiendo cómo se usa como argumento en contra de la presencia del bisonte europeo que la estepa del mamut ha desaparecido cuando precisamente el bisonte europeo no necesita la estepa del mamut, ¿no? Esto se hace porque siguen encerrados en esto que hablábamos al inicio del vídeo, que es esa concepción de la naturaleza como una idea fija en el pasado, ¿no? Claro, aquello que daría legitimidad dentro de esta concepción de recuperar la naturaleza como si fuera un lienzo en el pasado, al bisonte europeo en España sería que recuperase por entero el papel del bisonte estepario. Y dicen, como la estepa del mamut, donde vivía el bisonte estepario, ya no está, por lo tanto el bisonte europeo no tiene legitimidad. Pero ellos mismos, en este artículo, dicen que el bisonte europeo es un generalista y que está adaptado a los diversos hábitats del Holoceno, que es en definitiva los hábitats que tenemos en la península ibérica. Por lo tanto, no están entendiendo absolutamente el rewilding. Es que hacen un artículo en contra del rewilding y un artículo en contra del bisonte, pero no entienden exactamente qué es lo que proponen los promotores de la reintroducción del bisonte en España o en la península ibérica. Porque no están proponiendo recuperar el pasado, están proponiendo recuperar los nichos ecológicos perdidos, es decir, no un estado concreto, sino las funciones, los procesos ecológicos que habilitan a la naturaleza a ser autónoma otra vez. O sea, no se quiere recuperar una naturaleza previa a la mano del ser humano, lo que se quiere recuperar es una naturaleza autónoma. Y por lo tanto, en pro de ese objetivo,
el bisonte europeo, que como digo es el único mega herbívoro que tenemos en Europa, pues tiene un importante rol que desempeñar, ¿no? Y como decíamos, tanto el uro euroasiático como el bisonte estepario han desaparecido y lo único que nos queda es el bisonte europeo. Aunque como digo, en rewilding también se usan animales ferales, es decir, animales domésticos que son capaces de vivir libres, como es el caso de los caballos salvajes y de los toros salvajes. Porque rewilding, como decía al inicio, opera en una matriz metafísica distinta. Es decir, rewilding es, repito, lo mismo que la restauración ecológica histórica. Simplemente concibe la naturaleza desde otra ontología, desde otra visión de qué es lo que constituye la naturaleza. La naturaleza en la restauración ecológica histórica, dentro de la matriz del pensamiento moderno, era aquello distinto de la cultura. La naturaleza, dentro de la matriz metafísica del momento que emerge Ogi, no sé cómo lo llamaremos en el futuro, y de eso es de lo que va mi tesis, no es aquello que es distinto de la cultura. La naturaleza es aquello capaz de crearse, de crear sus propias condiciones. Es la fuerza de devenir en algo, es el proceso de creación, por así decirlo, ¿no? Eso es la naturaleza. Y no algo distinto, algo que ya se corrompe si el ser humano interviene. Bueno, pues si la naturaleza es eso, sabed ya que todo el planeta entero ha sido alterado por el ser humano y por lo tanto dejemos de hacer ya restauración ecológica porque es imposible. Es imposible restaurar el mundo en términos de la naturaleza como un espacio intocado, ya ha desaparecido. No podemos, por desgracia, ya recuperar eso. Me encantaría, pero no se puede. No se puede. Entonces, bien, el bisonte europeo no tenemos certeza de que poblase aquí, pero sí sabemos, y lo están probando, los proyectos piloto que tenemos ya en España, que están criando. Los bisontes ya están criando en España. Los bisontes sobreviven en España y crían. Llevan mucho tiempo que ya los bisontes. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero por lo menos 10 o 15 años desde que empezaron a llegar los primeros. Lo sé porque yo entrevisté, ya a mis 18 o 19 años, entrevisté a Benigno Varillas, que estaba llevando a cabo uno de estos proyectos, ¿no? De hecho, así le conocí yo a él, que es uno de los principales promotores de la llegada del bisonte europeo a España. Por lo tanto, sé que más de 10 años lleva esta cuestión, sé que están criando, sé que han demostrado una adaptación al clima y sé que también hay estudios que hablan en términos positivos de la ecología del bisonte, incluso en ecosistemas mediterráneos, sobre lo cual no me voy a mojar ni me voy a pronunciar, porque creo que sería mucho mejor, dentro de lo que cabe, respetar lo que conocemos de la especie hasta la fecha, y conocemos de la especie que habita en climas que no corresponden al Mediterráneo, pero sí que corresponden, por ejemplo, a la cordillera Cantábrica o al Pirineo, ¿no? Por lo tanto, la península ibérica sería un hábitat también proclive o apto, ¿no? en este sentido. De nuevo, no es el objetivo del bisonte europeo desempeñar el rol ecológico del bisonte estepario, como se dice en este artículo. No es el objetivo. El objetivo es que el bisonte europeo reactive un rol ecológico que solo él puede desempeñar, o toros ferales, toros asilvestrados, toros salvajes. Y también se está trabajando con eso en rewilding. Algo que estos autores desde luego repudian porque, como digo, tienen una reputación que han ganado, digo que no por sus méritos y que merecen, pero es que está cambiando la forma en la que vemos la naturaleza. Y esto va mucho más allá de tu precisión metódica, de tus estudios. No, es que esto es un cambio paradigmático, es un cambio en matriz, la forma en la que vemos el mundo. Por lo tanto, toda esa ciencia que se ha hecho dentro de los límites de esa matriz metafísica previa tiene validez en la medida en que establece relaciones causales cuantificables, que nosotros podemos ver, pero no la interpretación de los hechos. Y vuelvo a remitirme al caso del caballo Przewalski-Otaki. Cómo hemos cambiado la forma en la que percibimos el valor que tiene la especie según le hemos dotado o no de naturalidad o domesticidad, por así llamarlo, ¿no? Pero es que tenemos infinidad de casos así. Incluso en el Amazonas hemos descubierto recientemente que gran parte de las especies frutales son ferales también. Son especies domésticas que quedaron a su suerte después de la desaparición de civilizaciones que había en el Amazonas. Que el Amazonas, que habíamos considerado el único lugar o de los pocos lugares prístinos, puramente salvajes de la Tierra, no es tal. Es un ecosistema
híbrido, metafísicamente, dentro de los términos de la modernidad, como decíamos. Porque en la nueva concepción de la naturaleza que están haciendo hoy, que diversos autores llaman de distinto tipo, por ejemplo, Josh Collingwood habla de que estamos entrando en un paradigma historicista de la naturaleza. El Amazonas sí es salvaje porque tiene capacidad de autodeterminarse, ¿no? Porque ha alcanzado sus condiciones de autonomía frente a la gestión racional centralizada humana, pero en términos metafísicos no lo es, ¿no? Incluso podríamos cuestionar también si el bisonte europeo es puramente salvaje, porque desde los años 20 hasta ahora está sometido a un régimen de cría in situ y que por lo tanto ya es un producto científico, ¿no? Es un producto creado, diseñado a partir de la voluntad humana en gran parte, ¿no? Entonces, no estoy quitando validez al bisonte por ello, porque a mí me da igual eso, pero si nos ponemos así, estrictos, incluso el lince ibérico y muchas otras especies habrían perdido ya esa condición, ¿no? Esa condición puramente natural, ¿no? Por así decirlo. Y dicen en este apartado de la funcionalidad que ese rol ecológico ya lo desempeñan en España, dicen cientos de miles de cabezas de ganado vacuno y equino, dice, incluyendo algunas autóctonas que están siendo actualmente gestionadas en régimen extensivo o semi-extensivo. Bueno, sí, es cierto, algunas de esas razas que hay en la península ibérica hoy continúan siendo autóctonas, continúan perteneciendo a nuestra tradición, han convergido con los ecosistemas locales, pero la amplísima mayoría no. La amplísima mayoría de las vacas que viven en España no son vacas nativas. Hay vacas aquí de todas partes, muchas de ellas sin ningún tipo de relación con nuestra historia natural, provenientes de ecosistemas muy diferentes, mucho más diferentes de lo que puede ser aquellos ecosistemas donde tenemos certidumbre que habitó el bisonte europeo históricamente. Pensemos, por ejemplo, que el bisonte europeo vivió en el centro de Francia hasta hace unos siglos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que haya en España cientos de miles de cabezas de ganado vacuno asiático, de distintas partes de Europa, incluso africano, de 1000 lugares, ¿no? Y que aquí no haya ningún problema en términos de impacto ecológico para estos autores que dicen que, mira, que ese rol ya lo desempeñan las vacas, pero que sí que hay un problema con que estemos introduciendo el bisonte. ¿De qué nos habla, no? Yo he leído muchos comentarios de personas que forman parte de esta mentalidad de la restauración histórica, como digo, de esa concepción de la naturaleza histórica, de la modernidad, que dicen que ya está bien de jugar a ser dioses, ¿no? Que intentar introducir el bisonte europeo ahora en la península ibérica es jugar a ser dioses. Y yo me quedo perplejo de que esta gente se considere ecologista o amante de la naturaleza. Es decir, que después del desastre que hemos hecho los seres humanos, ya no podemos intervenir más, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, que toda la destrucción y todas las extinciones que hemos causado, eso no era jugar a ser dioses, ¿no? Jugar a ser dioses es intentar remendar en la medida de lo posible algo de lo que hemos hecho, ¿no? Creo que es moralmente injusto haber jugado a ser el dios de la muerte, ¿no? Haber sembrado la destrucción y la extinción y ahora, por un arrepentimiento, no digo que no, de esa arrogancia humana, de ese impulso de dominio, que desde luego ha supuesto una pérdida muy grande, y este canal va de todo esto, en nombre de cuestionar esa arrogancia humana, ahora impedir utilizar nuestras capacidades para, de alguna manera, revertir una parte del daño que hemos causado. Creo que lejos de ser dioses, que es una posición humilde frente a la naturaleza, darse cuenta de que la necesitamos y que como necesitamos que la naturaleza sea autónoma y espontánea, porque nosotros no podemos sustituir mediante nuestra tecnología y nuestra ciencia el total de las interacciones que la Tierra produce. La Tierra es un sistema caótico. El sistema Tierra se rige por la teoría del caos y las millones de interacciones que se producen entre los organismos generan las condiciones climáticas y de habitabilidad de la Tierra. Y nosotros no podemos sustituir ese orden espontáneo que la Tierra produce. Sí podemos, en aquellos lugares donde hemos extirpado el orden espontáneo, intentar recuperarlo, intentar favorecer que la naturaleza vuelva a ser autónoma, y de eso va rewilding, y por eso mucha gente, entre las cuales me incluyo, pensamos que debemos recuperar los grandes herbívoros en territorios como es el caso de Europa y en este caso la península ibérica.
Así que, bueno, por todo esto, yo creo que el bisonte europeo es un firme candidato de ser incluido en el listado de especies extintas a introducir del Ministerio de Transición Ecológica, que mencionan en este artículo también, porque, como hemos dicho, es un híbrido de dos especies. Las dos han poblado la península ibérica hasta hace relativamente poco tiempo, sobre todo en términos biológicos y evolutivos, y las dos han desaparecido por la acción humana. Entonces solo contamos con el bisonte europeo hoy día. Y creo que es nuestro deber que echemos un cable a la naturaleza para que pueda ser autónoma otra vez, que no necesite de forzar a la gente, como que quieren muchos, ¿no?, a tener unas formas de vida que ya nadie quiere practicar. Porque si todo el mundo quisiera ser transhumante, no sucedería esto, no habría estos debates, ¿no? Pero lo cierto es que los ecosistemas de la península ibérica, en gran parte, por mucho que digan estos autores, están despoblados de grandes herbívoros. Una mayor parte de la península ibérica no cuenta, y de Europa y de Eurasia ha perdido sus grandes herbívoros, los hemos extirpado, ¿no? Y ahora podemos ayudar a que la naturaleza vuelva a tener esos grandes herbívoros, y el bisonte es una pieza clave, es una especie fundamental en ese proyecto. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya hecho pensar. Sé que no va a cambiar la forma de ver las cosas de la gente que sigue teniendo esa concepción, desde mi punto de vista, inoperante de la restauración ecológica y de la naturaleza, pero desde mi punto de vista, una persona que no tiene formación científica, pero que consume ciencia con asiduidad para la realización de mi tesis, que hago un trabajo que considero riguroso, que he sido publicado ya en una revista revisada por pares, en un asunto concerniente a la cuestión, y que he defendido estas ideas en diferentes instancias y que he colaborado activamente con algunas de las organizaciones que llevan a cabo estos proyectos. Por lo tanto, creo que sé de lo que hablo, aunque no sea un científico. Pero bueno, espero que juzguéis mis argumentos y no, como acostumbra a suceder en España, si tengo un título determinado o si pertenezco a tal institución o, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente.